¿Qué pasó? Hablamos de ciencia, de divulgación, de noticias de actualidad y de todos esos temas también vamos a hablar este viernes 21 de marzo de 2025, además con un entrevistado muy especial. Ahorita se lo vamos a comentar, le vamos a decir quién es porque vamos a hablar de justo estos temas tan importantes. Así es que quédese aquí con nosotros durante la próxima más o menos 50 minutos, una hora, para escuchar sobre ciencia, sobre divulgación y sobre estos temas aquí con nosotros en Galileo. Bienvenidos. Ya estamos entonces aquí en Galileo totalmente en vivo. Usted sabe que desde las 11 de la mañana, más o menos unos minutitos antes, unos minutitos después, vamos a estar aquí ya con ustedes presentándoles toda la información sobre ciencia. De actualidad le vamos dando unas notas, también tenemos entrevistados de vez en cuando, platicamos con algunas personas importantes de la ciencia, de la divulgación como hoy, y justamente para el tema de este viernes 21 de marzo, vamos a tocar varios temas que tienen que ver con, usted sabe que aquí nos gusta mucho el espacio exterior, los temas de astronomía, todos estos temas interesantes del mundo de allá afuera, de nuestro vecindario cósmico y más allá. Pero también vamos a hablar de animales, por ejemplo, sobre animales que saben que existen. Son animales que ya se han hecho pruebas y que sabemos que ellos mismos se perciben su propia existencia. Antes creíamos que éramos solamente los humanos los que podíamos hacer eso. No, ya nos dimos cuenta que algunos primos no tan lejanos también lo pueden hacer. Vamos a platicar de eso. Y vamos a platicar también del retorno. Usted pudo haber visto en nuestra portada, nuestro cambio de portada, nuestro cambio de cabeza, el retorno de los astronautas de los que venimos hablando, 2 astronautas que estuvieron varados, por así decirlo, durante 9 meses en el espacio exterior, dándole vueltas a la Tierra, 9 meses. Su misión había empezado hace precisamente 9 meses, esperando que durara entre una semana o máximo 2 semanas. Bueno, estuvieron 9 meses, volvieron a nacer estos astronautas. Le vamos a dar todos los detalles de su llegada a la Tierra, qué es lo que pasó, cómo están ellos, estos 2 astronautas que ya están aquí con nosotros en la Tierra. Y también vamos a hablar, hablando de este tema de los animales, de unos pingüinos, pero ya veteranos, unos pingüinos que han pues cumplido una edad ya avanzada para ellos, para estos pingüinos, para esta especie, y que en un acuario de Estados Unidos ya les van a construir una casa de retiro. Van a ser pingüinos retirados, ya no van a estar en la sección principal de este acuario con los pingüinos más jóvenes, con los cuales, por cierto, ya les cuesta mucho interactuar. Por ejemplo, a los pingüinos más grandes no solo nos pasa a los humanos, también les pasa a los pingüinos, al parecer, y les van a construir entonces un retiro. Vamos a hablar también, por supuesto, de otro tema interesantísimo. Va a ver usted aquí imágenes que se publicaron en las últimas horas y que tienen que ver con el primer bache de información, y que a nosotros pues lo que más nos interesa son las fotos espectaculares de este telescopio llamado Euclid, que lleva el nombre de Euclides, en inglés es Euclid. Euclides, el padre de la geometría, como usted sabe, y este telescopio, esta misión de la Agencia Espacial Europea, que va a estar enviándonos mucha información a lo largo de los próximos meses y de los próximos años. Bueno, ya recibimos el primer
bache de información, no solo para los expertos, para los físicos, para los astrofísicos, para los astrónomos, sino también para nosotros, para ver qué es lo que vio en este primer pues vistazo que le echó Euclid a estas galaxias lejanas, a estos cuásares que se pueden ver allá lejos porque son muy brillantes. Bueno, le traemos también esas imágenes y también vamos a estar platicando con un invitado muy especial, ahora sí le digo, José Gordon. Pepe Gordon, usted seguramente lo conoce, y si no lo conoce, pues Pepe Gordon es un novelista, es ensayista, traductor, es divulgador, y justamente bueno, él tiene programas, por ejemplo, en Canal 22, participó en La Hora Nacional, es un personaje conocido de divulgación, como le decía, y precisamente vamos a hablar de ese tema, del tema de la divulgación, un tema que pues en los últimos años, usted sabe, se ha complicado, porque ya la oferta no solo es la televisión, no solo es el internet, también son las redes sociales, las apps. Cada vez es más difícil platicar sobre temas relacionados con ciencia o temas a veces que pueden sonar un poco más serios, menos lúdicos, aunque siempre lo tratamos también de hacer un poco lúdico, y los mismos expertos que usted ha visto aquí lo han comentado también así. Bueno, vamos a hablar de ese tema, del tema de cómo divulgar ciencia en esta época, cómo hacerlo en la época de TikTok, en la época de Instagram, en la época de redes sociales, en la época también, por ejemplo, de las fake news, de las noticias falsas, y en una época, y eso se lo vamos a preguntar en un momento a Pepe Gordon, de la inteligencia artificial, una inteligencia artificial que ya genera imágenes bastante creíbles para quien es un poco menos conocedor de, pues, de una imagen o de cómo se transan las imágenes también en internet, crea también texto. En algunos casos falla, en algunos casos la información es correcta. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso con Pepe Gordon y de todos los temas que le comentaba yo aquí en Galileo. Así es que hoy vamos a empezar un poco raros porque vamos a hacerle al revés que lo hemos hecho en los últimos tiempos. Vamos a empezar primero con la entrevista y después con las notas de actualidad para poder platicar largo y tendido con Pepe Gordon. Ya me van a avisar si se conecta nuestro invitado. Mientras tanto, vamos a empezar con las notas de actualidad. Vamos a empezar con la noticia fuerte de esta semana, con los astronautas varados de la NASA que han regresado a la Tierra 9 meses después. Como yo le decía, iban a estar una semana o máximo 2 semanas. Bueno, son 9 las semanas, 9 los meses que estuvieron allá afuera. La cápsula del Crew Dragon Freedom de SpaceX amarizó este 18 de marzo frente a la costa de Florida, trayendo de regreso a los astronautas de la NASA, Sunita Williams y Butch Wilmore, de los que hemos hablado ya mucho y extensamente aquí, de estos dos astronautas, tanto Sunita Williams como Butch Wilmore, que han permanecido, como le decía, 9 meses en la Estación Espacial Internacional, a donde llegaron para una estancia, como le decía, de una semana, la semana más larga de su vida, seguramente, y llegaron junto al astronauta de la NASA Nick Hague y el cosmonauta Alexander Gorbunok, partiendo de la Estación Espacial Internacional, la EEI, y unas horas después, amerizando en el Océano Atlántico el pasado 18 de marzo, hace un par de días. Con un mes de retraso por diferentes problemas con el cohete y el segmento terrestre, Wilmore y Williams despegaron hacia la Estación Espacial el 5 de junio de 2024, en la primera misión tripulada de la nave espacial Starliner de Boeing. Se esperaba que ese vuelo durara unos 10 días entre el viaje y la estancia en el complejo orbital, pero la Starliner experimentó problemas con los propulsores durante la aproximación a la estación, por lo que la NASA retrasó el regreso de la cápsula para investigar este problema. Usted puede ver ahí en las imágenes cómo amariza, no aterrizó porque no cayó en tierra, sino en el océano, cómo amarizó esta Space Crew 9, el retorno de estos astronautas, y la agencia, la NASA, finalmente decidió retornar a Starliner a la Tierra
esta nave que los había llevado a estos dos astronautas sin tripulación por seguridad el pasado 7 de septiembre e incorporó a Wilmore y a Williams en la misión de larga duración de la Expedición 72 de esta estación espacial. Este plan preveía que Wilmore y Williams regresaran a casa en la nave Freedom, que se lanzó a finales de septiembre en la misión Crew 9 de SpaceX. Freedom solo llevó como tripulantes de ida a los dos que regresaron con ellos, a Haig y a Gorbunov, para reservar estos asientos a los astronautas del Starliner en el viaje del descenso. Durante su estancia prolongada, Sunita, de 59 años, y Butch, de 62, han estado colaborando en las misiones en curso de la estación con el mantenimiento y los experimentos y han realizado caminatas espaciales. Esa es la información entonces la más importante de esta semana que consideramos. Tanto Sunita como Butch salieron juntos a finales del mes. Su tarea concluyó con la reparación del equipo que regula la orientación de la estación, instalación de filtros de luz en el telescopio de rayos X NICER y la sustitución de un reflector en un adaptador de acoplamiento internacional. Esa es la información. Lo último que realizaron estos astronautas allá en la Estación Espacial Internacional. Ya están en casa, usted pudo ver las imágenes, ya están de regreso estos dos astronautas, han nacido nuevamente después de 9 meses de incubación en el espacio exterior. Ahora ya están aquí con nosotros, sanos y salvos, por cierto. Esa es la información principal de este viernes 21 de marzo. Y ahora sí vamos a platicar con Pepe Gordon, porque ya lo tenemos en línea. Así es que saludo a Pepe Gordon. ¿Cómo estás, Pepe? Buen día. Muchas gracias, Manuel, con gusto en estar en contacto contigo. Muchas gracias por estar aquí en Galileo. Como le decía, Pepe Gordon es novelista, ensayista, traductor, divulgador. Usted lo va a escuchar en un momento. Pepe, me gustaría que nos platicaras en un primer momento, ¿en qué andas? ¿A qué te dedicas en estos días? Muchas cosas que están pasando en estos días. Una de ellas muy interesante, estamos organizando el festival El Aleph, el Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, del cual soy curador, y que en esta edición tiene el tema de las conexiones. Y este es un tema muy interesante porque Gregory Bateson, un gran antropólogo, se preguntaba lo siguiente: ¿cuál es la pauta que conecta al cangrejo y a la langosta, a la orquídea y al girasol? ¿Qué es lo que las conecta entre sí? ¿Qué es lo que las conecta con nosotros? ¿Qué es lo que las conecta con ustedes? ¿Qué es lo que conecta todo esto y aquello con una amiba? El tratar de buscar esas pautas que precisamente nos hacen plantear mapas, pues nos permiten unir los puntos para ensanchar nuestra mirada, para ensanchar nuestros entendimientos. Entonces, en este festival que se va a llevar a cabo del 8 al 18 de mayo, vamos a contar con la presencia de destacados científicos, artistas, que se dedican precisamente a explorar estas conexiones en diferentes ámbitos, desde las escalas de las conexiones que se dan en nuestro cerebro hasta las escalas en donde se conectan las redes sociales o se conectan, por ejemplo, nuestros sistemas nerviosos. En fin, se trata pues de explorar qué es lo que nos vincula. Y en este marco vamos a tener como primer elemento en la inauguración que se va a llevar a cabo el 9 de mayo, el viernes 9 de mayo, a las 12 del día. Vamos a tener la presencia de la doctora Emma Sanders, una astrónoma, que es además la directora del Science Gateway. El Science Gateway podríamos traducirlo como el portal de la ciencia, que es un gran museo que se inauguró hace un año en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza, y es un museo que da a entender precisamente para niñas y niños cómo se pueden conectar los mundos de la física moderna con nuestras vidas. Es por eso que es muy interesante su charla. Va a hablarnos de las conexiones
que se dan en la naturaleza entre partículas subatómicas para que finalmente lleguemos a ser lo que somos, como las partículas llegaron a ser nosotros, ¿no? Esa es toda una cadena de conexiones muy interesante que se va a plantear, y algo muy que también es muy importante que estamos haciendo en estos días es que vamos a hablar del colisionador de ideas, hablando de conexiones. Mi querido amigo Luis Cabrera y yo hemos realizado un proyecto que se llama Colisionador de Ideas, que son una serie de episodios audiovisuales hermosamente ilustrados, breves, de 5 minutos, que entreveran ciencia y arte. Y entonces esto se va a plantear en diferentes museos, en el Museo Callan cuando se abra, que es un museo de salud y bienestar maravilloso, y se trata de una experiencias inmersivas que vamos a tener también en Iztapalapa y que vamos a tener en el contexto de la LEF en el Museo Universum. Esto también a partir del 9 de mayo vamos a poder visitar este museo, y los episodios que tenemos ahí son muy interesantes porque de alguna manera con unas hermosas animaciones en 360 grados lo que vamos a estar viendo son relatos de la ciencia y del arte que hacen burbujear los cerebros de niñas y niños con las posibilidades que abren precisamente la ciencia, el arte, la imaginación y el conocimiento. Nada más para darte una idea de los episodios que estamos realizando, uno de ellos se llama Una galaxia en el cerebro. Y este es muy, muy interesante también porque de lo que se trata este episodio es de una forma de combatir las adicciones sin decir más que una sola vez la palabra adicción. Por lo general, cuando se habla de adicciones, siempre se plantea que pues te vas a quemar. Si tienes fentanilo, tu sistema se va a destruir. Y es correcto, esa es una de las formas de alertar para que no usemos este tipo de sustancias. Pero hay otra forma que podríamos plantear y que de hecho desarrollamos en este episodio, en donde simple y sencillamente señalamos la maravilla que tenemos en nuestro cerebro. Resulta que cuando estamos hablando de ciertas galaxias, pues hablamos de que tienen, por ejemplo, 100,000 millones de estrellas. Y resulta que el cerebro tiene 100,000 millones de neuronas. Esto nos hace entonces plantear que tenemos una especie de galaxia en el cerebro. Y cuando nos damos cuenta de la maravilla que esto implica, realmente es asombroso porque, fíjate, el neurocientífico David Eagleman decía que en tan solo 1 centímetro cúbico de tejido cerebral hay más conexiones que todas las estrellas en la Vía Láctea. Eso tan solo en 1 centímetro cúbico, multiplícalo por todo lo que implica el cerebro. Y cuando vemos que ahí está una fuente de creatividad, de imaginación, que nos permite colisionar ideas, que nos permite que las ideas tengan contacto entre sí, realmente nos abre la posibilidad de decir, pues a lo mejor lo cuidamos, a lo mejor lo valoramos. A veces nos enamoramos más de una computadora con las posibilidades maravillosas que hablen de inteligencia artificial, que ya veía que tú estabas hablando algo de esto, pero no nos damos cuenta de que nuestro cerebro tiene una serie de procesadores mucho más sofisticados, inteligentes y maravillosos, porque al final del día, detrás de la inteligencia artificial está la inteligencia humana, querámoslo ver o no lo queramos ver. Ahora, qué bueno que tocas este tema, Pepe, porque queríamos hablar justamente de la inteligencia artificial. Voy a arrancarme por ahí. Me gustaría saber tu opinión en general sobre este desarrollo tecnológico y después le vamos dando al detalle porque sí hay mucha polémica sobre ello, ¿no? Sí, fíjate que en la inteligencia artificial, pues realmente sí se abren nuevas posibilidades y hay algunas que pueden tener un uso que es perverso, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de la manipulación que tenemos precisamente a través de los algoritmos, que no son más que una serie de pasos o procesos para identificar deseos y para identificar hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y a veces, bueno, las redes sociales están tratando de adivinar nuestros deseos.
Pero lo más difícil en todo este proceso es que en muchas ocasiones lo que está realmente ocurriendo es que están tratando de darnos por nuestro lado. O más que tratar de convencernos de ciertas ideologías, lo peor del asunto es que identifican en dónde estamos encerrados, en qué terreno están nuestros deseos, y nos dan por nuestro lado. Y nos dicen que nosotros somos los buenos de la película, y están retroalimentando este mundo, desarrollando lo que podríamos llamar, o lo que se conoce como el sesgo de la confirmación. El sesgo de la confirmación plantea que muchas veces nada más queremos ver y oír lo que ya sabemos, lo que confirma nuestras ideas. Creo que está muy bien ilustrado con un meme que me pareció muy brillante, en donde ves a una estudiante que se acerca detrás de la computadora de su padre y se está dando cuenta de que él está viendo pura noticia falsa en las redes, en la computadora. Y entonces le dice: papá, ¿no te das cuenta que estás viendo puras noticias falsas? Y entonces él le contesta: hija, ¿pero cómo van a ser noticias falsas si piensan exactamente lo mismo que yo? Y ese es el problema que tenemos. Ese es el gran problema, el sesgo de la confirmación. Nos dan por nuestro lado. Yuval Harari planteaba, este gran historiador y analista, planteaba que cuando veas en los medios un retrato muy bonito de ti mismo, rompe el espejo, te están manipulando. Ahora bien, la pregunta entonces es cómo podemos salir de ese problema, ¿no, Manuel? En este marco, yo creo que lo interesante es que también tenemos información y ya sabemos lo que está pasando, y tenemos que visibilizar lo que está pasando. Porque entonces, de alguna manera, ahí está el antídoto. Ya no somos tan inocentes ante lo que nos están planteando, porque de alguna manera empezamos a conocer estas tácticas y estas estrategias que incluso algunos han denominado fascismo digital, porque de verdad están empujando los impulsos del miedo y de los temores, que es algo que nos mueve profundamente a todos. Entonces te tocan el botón del miedo y entonces empieza una serie de manipulaciones muy impresionantes. Pero fíjate que al final del día, darnos cuenta de que están ocurriendo estos procesos no es que nos dejen completamente libres de ser manipulados, pero por lo menos ya empezamos a no ser tan inocentes, en el sentido de que cuando te están planteando en Facebook o en alguna de las redes sociales algunas imágenes de perritos en las que tú te estás identificando con el pobre perrito, pues ya te estás dando cuenta de que cuando estás haciendo clic ahí, se está dibujando una serie de perfiles de tus deseos. Nada más saber que eso está ocurriendo, eso es muy interesante, porque lo que ocurre precisamente con la manipulación de esta información es que se va tejiendo una serie de perfiles de deseos, de temores, que van identificando por dónde vas, y cuando se multiplica por grandes números, sí es bastante impresionante lo que ocurre, porque, por ejemplo, en el lado positivo, creo que todos hemos vivido ese fenómeno de que cuando queremos comprar un libro en línea, por ejemplo en Amazon, de repente nos empiezan a dar una serie de recomendaciones que en muchos casos es muy afortunada. Las personas que compraron este libro también compraron este otro, y de repente puedes descubrir que en ese perfil tú estás descubriendo afinidades, pero por otro lado, a veces también fallan estos perfiles, porque recuerdo muy bien que en una ocasión mi esposa me pidió que le comprara un DVD de samba, y entonces pues fue muy interesante, porque en mi perfil de deseos y de cosas que me ofrece Amazon, de repente venían bailes de salsa, DVDs de salsa, junto con libros de Amos Oz. Esto es lo que a veces confunde a los que están tratando de manipularnos o de tratar de que compremos, porque no se dan cuenta del todo cómo se jugó y a qué deseo respondió el que quisiéramos comprar un video de salsa, ¿no? Entonces, la cuestión importante es que si nos vamos dando cuenta de esto,
ya tenemos una cierta ventaja, porque al final del día, sí, efectivamente, el problema es que si confiamos todo en las máquinas y en la inteligencia artificial, se pueden producir fenómenos como los que se dieron en las caídas de la bolsa, en donde de repente se planteaba un umbral que no se debía de cruzar cuando se caía una acción, ¿no? O varias acciones. Y entonces la máquina solita empezaba a decir, vende, 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 y se planteaba un fenómeno que rebasaba por mucho lo que uno podría esperar, y que estaba basado en algo que automáticamente estaba ocurriendo. Entonces, mecanismos para ser más conscientes de que todo esto está pudiendo pasar, y que en las programaciones se tenga de alguna manera planteado que esto no tiene que darse tan solo en automático, sino que tienen que haber otra serie de controles, es una de las posibilidades que se pueden abrir. Otra que me parece muy interesante es que a veces pensamos que las computadoras y la inteligencia artificial supera, por supuesto, a todo lo que es humano. Y en ciertas cosas sí, cuando estamos hablando de montón. Cuando estamos hablando de montón, la computadora puede procesar información en cantidades pasmosas que nosotros como seres humanos no podemos, pero ¿quién es el que al final del día programó a la computadora? Aunque las computadoras ya tienen ciertos procesos para empezar a programar. Nosotros, y al final del día entonces es una cuestión de valoración de qué tanto le vamos a dar la entrada o no en ciertas cosas en nuestras vidas. Me recuerda un poco la película de Indiana Jones, en donde, si te acuerdas, había un momento en que estaba luchando con un personaje que traía una cimitarra, y el de la cimitarra estaba con todas las florituras, y entonces Indiana Jones sacó su pistola, le tiró un disparo y simple y sencillamente cayó de bruces esta persona que lo estaba amenazando. Y pues al final del día podemos desconectar las computadoras, ¿eh? Es decir, tenemos esa posibilidad de meter el enchufe, ¿no? O no meterlo, pero claro, todo depende de qué tanto queremos de alguna manera que toda nuestra inteligencia esté basada en esas máquinas. Y por otro lado, yo creo que hay algo muy importante en términos de la curaduría de la información que se tiene en la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial parte de la información que fluye en Internet, estamos ante las mejores y peores pulsiones del ser humano, porque lo podemos ver en Internet. O sea, realmente podemos ver lo mejor de lo mejor, podemos escuchar la voz de Borges, pero también podemos ver cosas que verdaderamente son terribles. Y entonces, si no depuramos esa información, pues el problema es que si alimentas a la inteligencia artificial con esos datos, una de las soluciones, cuando le preguntas cuál es la forma en que podemos solucionar la falta de inteligencia del ser humano, pues te puede decir con facilidad, mátenlos. Pues esa es una respuesta que se predice de la información que está ahí en Internet con las peores pulsiones. Pero, por otro lado, se puede hacer un esfuerzo por curar esa información, por tener inteligencia artificial que sea sensible a los valores que queremos jugar. Y esto es muy interesante porque hay pensadores, uno de ellos, Go Mowat, quien trabajó en Google, quien decía que tenemos que cambiar nuestra relación con las computadoras, incluso al grado de no plantearlas como máquinas de una manera despectiva, sino jugar con ellas como si fueran seres digitales, es decir, con respeto hacia la inteligencia que está fluyendo por ahí, pero también con una idea en donde esa información plantea que esa inteligencia artificial puede ser feminista, budista, con sentido ecológico y sentido de responsabilidad ante prójimo, ¿no?
Pepe, justamente aquí comentaban Rodolfo Salas, lamentablemente cuando les dejan investigar un tema, los estudiantes recurren a la inteligencia artificial. Y mi pregunta sería, ¿cómo le hacemos para sacarlos de ahí, para cambiarles también la perspectiva a los chicos y a los grandes también, porque también nosotros caemos, pero sacarlos de ahí, ¿cómo le hacemos? Y cómo le hacemos también para meter esos temas de divulgación, por ejemplo, de los que estamos hablando. Es muy interesante esa pregunta porque en realidad implica la posibilidad de volver a descubrir lo que quiere decir el diálogo. Lo que quiere decir que los mapas están conectados por seres humanos que tienen empatía, que tienen conocimiento y que nos abren cancha y que nos abren mundos. Fíjate que una de las cosas que yo siempre he pensado es que tenemos que replicar ese fenómeno que sucede en ámbitos universitarios, en donde, por ejemplo, cuando veías conferencias de Carlos Fuentes o del maestro Ernesto de la Peña, veías cómo los estudiantes se remolinaban en torno no tan solo al conocimiento, sino a la sabiduría. Y la sabiduría quiere decir saber destilar esa información y hacerla significativa en nuestras vidas. Cuando descubrimos eso con seres humanos, cuando descubrimos el intercambio del diálogo que verdaderamente se puede dar, entonces no hay ninguna computadora que pueda sustituir ese momento de empatía en donde nos abrimos mundos nuevos. Y de verdad eso es muy brillante, muy importante, pero a veces no se da. Y entonces la clave es cómo propiciarlo, cómo propiciar esos encuentros en donde lo que más vale en la vida de un educador es ese momento invisible pero real en el que se enciende el ojo de una niña o de un niño porque descubre un trozo de conocimiento, un trozo de belleza, un trozo de imaginación, y entonces ocurre lo que decía el poeta Luis Ríos: ya no podemos vivir como si la belleza no existiera. Esto se da con la empatía, se da con esos momentos en los que todos recordamos a un maestro, una maestra en la primaria, en algún momento dado, que nos vio con ternura, que nos vio con inteligencia, que nos vio con atención e hizo que saliera lo mejor de nosotros mismos y que nos permitiera buscar, investigar, explorar y descubrir ese hallazgo maravilloso que sucede cuando de repente nos damos cuenta de que somos de nuevo Darwin en el momento en que entendemos cómo se da el proceso evolutivo. Es decir, realmente el proceso de educación implica que de alguna manera nos volvemos Einstein, de alguna manera nos volvemos Darwin, de alguna manera nos volvemos García Márquez. Es decir, hay un momento en donde de nosotros mismos, al estar estudiando y apropiándonos del conocimiento, estamos montados, como dice ya el lugar común, sobre los hombros de gigantes, como planteaba Newton. Pero ¿qué quiere decir eso? Que estamos pensando y logrando conquistar el pensamiento que tuvieron grandes creadores, grandes científicos, y esto es lo que se vuelve impresionante, porque entonces no hay ninguno sustituto a esa sensación de felicidad, de saber que podemos transformar nuestro mundo gracias a que tenemos estos instrumentos maravillosos de la galaxia que existe en nuestro cerebro para transformar nuestras vidas. Porque cuando nos damos cuenta de que el conocimiento funciona para transformar nuestras vidas, no para una prueba, no para pasar un examen, es cuando realmente descubrimos el poder que tiene el conocimiento, el poder transformador del conocimiento, y no hay vuelta atrás. Cuando uno de repente se da cuenta de eso, cuando uno pisa el escenario teatral y se da cuenta de que puedes jugar a hacer teatro, o que puedes en un laboratorio replicar condiciones de experimentos que se hicieron en el pasado para luego abrir nuevas canchas, eso realmente es algo hermoso, y lo que pasa es que tenemos que abrirnos a esa experiencia. El problema es que tenemos una educación que está orientada a resolver un examen, orientada a descubrir, a contestar de manera pues casi mecánica las cosas, ¿no? Te preguntan qué es el Mahabharata, esta obra de la cultura hindú,
Y entonces tú tienes que contestar, es una joya de la literatura universal, pero no entiendes lo que es el Mahabharata, ni entiendes la belleza que está ahí encerrada, y entonces se necesita la paciencia de buenos maestros y maestras que de alguna manera abran lo que se abrió en sus corazones en el momento de leer una obra de arte que impacta profundamente en nuestras vidas, porque las obras de arte de verdad nos transforman, y cuando las descubrimos y cuando descubrimos de qué se trata, entonces uno dice, quiero más, quiero más, quiero más, y entonces a lo mejor la inteligencia artificial pues va a estar más, va a ser muy interesante para decirnos cómo podemos encontrar la biblioteca universal y la biblioteca digital, porque hoy en día estos grandes textos los podemos ver los mejores comentarios al respecto de ellos, pero no en términos de una información automatizada que no nos dice nada. La clave de la educación es apropiarnos del conocimiento, que se vuelva parte de nuestro ser. El conocimiento no está nada más en los libros, está en nuestra memoria, está en nuestra piel, y cuando lo tenemos disponible para enfrentar grandes problemas, entonces nos damos cuenta de las virtudes de la literatura. Por ejemplo, recuerdo un capítulo muy interesante de una novela de Amos Oz, en donde él planteaba que a veces la situación de descubrir por dónde vamos y por dónde caminamos es parecida a la de un hombre ciego que va caminando en medio de la neblina en las calles de Londres y tiene que llegar a un lugar, a un hospital, pero no sabe cómo llegar porque en primeras es ciego y además está en medio de la neblina, ¿no? Y entonces, más bien, el punto es que de repente hay una persona que le dice, no se preocupe, yo lo guío. Y entonces le toca la espalda y le dice, mire, para llegar al hospital demos vuelta ahorita aquí a la derecha y luego demos vuelta a la izquierda, y lo lleva hasta el lugar, y entonces de repente dice, pero ¿cómo le hizo? ¿Cómo me pudo llevar si esto está en medio de la neblina más espantosa, en medio de la oscuridad? Y la otra persona le dice, es que lo puedo guiar porque soy ciego. Y en este marco, a veces la literatura y los escritores podemos ser ciegos a muchas cosas prácticas de la vida, pero dentro del corazón de las tinieblas hay impulsos que la literatura nos puede guiar para precisamente enfrentar problemas dramáticos de nuestra vida. Y esto es muy interesante porque por eso decía este gran novelista Amos Oz que es tan reconfortante en una tarde lluviosa saber que en los estantes de tus libros, en donde están tus libros, ahí está una novela unos cuentos de Chekhov que de repente te pueden abrir la cancha para entender lo que estás viviendo en medio de la oscuridad. Esa es la ventaja del arte. Sabe tocar pulsiones que no son visibles, pero que justamente se exploran desde la interioridad y se vuelven guías maravillosas para, de repente, en momentos difíciles, saber que puedes transitar a otros lados. Hay un ejemplo que tengo que me parece muy interesante. Un poeta que se llama Nathan Sachs decía que la poesía es el canto de los pueblos, de lo que la gente piensa, de lo que la gente desea y de lo que pensamos que deseamos. Y en esas palabras pensamos que deseamos está el drama de una vida. Está la tragedia a veces porque uno piensa que desea una cosa cuando realmente está pensando otra cosa y está deseando otra cosa. Y entonces es por eso que es tan importante a veces colocarnos frente al espejo de buenos relatos que nos hacen ver lo que realmente pensamos, lo que realmente deseamos, nos hace tener más contacto con la realidad. Y esto me parece que es el principio fundamental para transformar nuestras vidas, para transformar creativamente el mundo que nos rodea. Oye, Pepe, y justamente hablando, pues ya entrando en este tema también literario, de divulgación, haznos unas recomendaciones para la gente. Aquí nos pregunta recomendaciones de lecturas que tengan que ver con ciencia, con divulgación, pero también literarias para que
por otro lado, también le entren a este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, en términos de libros de ciencia, pues está el libro de un querido amigo, el físico Gerardo Herrera, que se llama Antimateria. Un libro de verdad interesante para ver más allá de lo que solemos ver. Luego, por otro lado, está otro libro del mismo autor que se llama Dimensión Desconocida, que nos abre a las diferentes posibilidades de apreciar dimensiones más allá de las que nosotros conocemos, y que también, por cierto, exploraban grandes escritores como Borges. Y en ese sentido, pues es muy recomendable leer el libro de Borges que contiene el relato El Aleph. Si no me equivoco, está en Ficciones, un libro de Borges que se llama Ficciones, y está ahí ese relato maravilloso que se llama El Aleph. Por otro lado, voy a recomendarles un librito muy pequeñito que parece que prácticamente es para niños, que está muy bien ilustrado, es de 6º piso, y se llama El Abrazo, de David Grossman. Y es un cuento fantástico porque uno piensa que es nada más para niños y de repente uno se da cuenta que, bueno, pues ese es el problema que todos a veces enfrentamos. El Abrazo es un libro en donde un niño está con su mamá y le pregunta a la mamá, más bien la mamá le dice, es que, hijo mío, eres maravilloso, no hay nadie como tú, eres único. Y entonces en ese momento el niño se da cuenta de que dice, no hay nadie más como yo. Y entonces la mamá le dice, no, tú eres único. Y entonces se da cuenta de que está irremediablemente solo. Si no hay nadie como él, pues entonces él está completamente solo. Y entonces empieza a quejarse el niño y la mamá le dice, pero es que así es la vida, así es la naturaleza, todos somos distintos. Pero entonces el niño le dice, sí, pero es que tú no eres yo. Ese deseo de fundirnos con alguien, de ser parte de alguien y que el otro sea parte de nosotros, pues de repente se enfrenta a esta irremediable soledad en donde al final del día estamos dentro de nuestro cuerpo y por más que queremos fundirnos con otro o con otros, esto no es de alguna manera posible. Y entonces la mamá le empieza a explicar que hay hormigas, que todas son distintas, que todas son diferentes, y así es la naturaleza de la vida, pero que por eso se inventó el abrazo. El abrazo se inventó para que, aunque sepamos que somos diferentes, hay momentos en que podemos abrazar al otro y sentir el pulso del corazón del otro latiendo al unísono con el nuestro, y entonces se crea de alguna manera eso que Octavio Paz llamaba el nosotros, a donde yo soy tú, somos nosotros. Es un precioso libro que de verdad les recomiendo mucho. Muy bien. Oye, Pepe, y pues tú también tienes los tuyos. Veo, por ejemplo, Gato Encerrado, el tema del universo inconcebible. Háblanos también de esos libros que tocan estos temas también, incluso un poco, no solo literarios, sino también del parte de la ciencia. Así es, fíjate que tengo este libro que se llama El Inconcebible Universo, en donde justamente de lo que se trata es plantear cómo desde los ojos de la ciencia, pero también desde los ojos del arte, estamos buscando un sueño que viene de muy lejos, el sueño de que todos estamos en el fondo integrados. Este sueño en ciencia se conoce como la búsqueda del campo unificado, una búsqueda infructuosa que planteó Einstein, pero que cuando parece que ya se nos destruyó el sueño, de repente llega otro científico a tratar de seguir ese impulso de saber y entender si podemos de alguna manera vislumbrar, atisbar ese inconcebible universo en el que intuimos que estamos de alguna suerte unidos. Y entonces llega, por ejemplo, un Stephen Hawking y te va a hablar de la teoría del todo, ¿no? La teoría del todo, que también es el sueño de abrazar toda la naturaleza. Y cuando ya se está perdiendo y derrumbando esta idea de que puede existir una teoría del todo, entonces de repente llega Juan Martín Maldacena para hablarnos de las teorías de cuerdas y que nos plantean que en el fondo todo podría ser
una cuerda que está vibrando en diferentes frecuencias, en diferentes formas, que manifiestan todas las fuerzas y leyes de la naturaleza. Ese es el gran sueño. Y recuerdo, y desde la literatura también se ha buscado esa unidad de la vida. Borges soñó con ella en el Aleph, un punto que contiene todos los puntos del universo. Amos Oz tiene un libro, hablando de recomendaciones, esta es una muy interesante, de un libro que se llama Tocar el agua, tocar el viento, cuyo personaje principal es un físico. Es un físico que con tan solo una pluma y papel desarrolla unas ecuaciones que permiten entender la unidad profunda de la naturaleza. Y esto es muy interesante porque de alguna manera tiene que ver con ese sueño de Einstein. Y recuerdo que tuve la oportunidad de conversar con él, y al hablar sobre esta novela yo le dije, pues usted está reflejando aquí un gran interés por la ciencia. Y entonces él me dijo, mira, yo no sé yo no soy físico, no soy matemático, mi personaje sí, y mi personaje logra unas ecuaciones que pueden unificar todas las fuerzas de la naturaleza, pero lo que te puedo decir es que esa unificación se da en términos de lo que el personaje llama matemúsica. Porque si queremos unificar todas las fuerzas de la naturaleza, no tan solo se pueden unificar la fuerza del electromagnetismo, la fuerza de interacción fuerte y débil dentro del núcleo del átomo y la fuerza de la gravedad, que son las 4 principales fuerzas que nos explican toda la variedad de fenómenos que nosotros vemos. Hay una búsqueda para tratar de ver si todas esas fuerzas quedan más integradas, ¿no? Y ahí están estas teorías que están buscando esta unidad subyacente de la vida, buscando con teorías de supersimetría, en fin. Pero resulta entonces que Amos Oz, como gran escritor, se da cuenta de que en esa ecuación falta el deseo y la imaginación, que es una fuerza tan importante como las otras fuerzas de la naturaleza, porque es la que nos está permitiendo tratar de buscar el conocimiento. Es la que nos da este atisbo de conciencia que permite que el universo se vea a sí mismo a través de los ojos de los científicos, ¿no? Recuerdo que el biólogo George Walt, que fue premio Nobel de Fisiología y Medicina, decía que los físicos, las personas que realizan esta actividad de investigación en la física moderna, son el instrumento que tienen los átomos para que los átomos se puedan conocer a sí mismos. Entonces, hay un juego muy interesante en donde no debe de quedar fuera la ecuación el deseo, la imaginación. Y entonces él plantea que esta hipótesis le llama matemúsica, porque dice que las matemáticas y la música son las que en el fondo están explorando la armonía subyacente de la naturaleza. Una herramienta es las matemáticas, pero el otro es la música, y penetramos entonces la armonía. Y entonces le pregunté, oye, pero entonces si esto es así, te ha de haber resonado muy profundamente las búsquedas de esa armonía subyacente en la naturaleza que implican descubrir el bosón de Higgs. Y entonces se rió y me dijo, sí, en efecto, me ha interesado la ciencia. Y dice, y ese sueño de Einstein, por supuesto, me ha interesado mucho, porque yo le dije, bueno, ahí está ese sueño de Einstein, pero no se ha podido lograr. Y entonces me dice, mira, yo no sé si se logre del todo o se va a lograr alguna vez, pero ese sueño de Einstein de que todo esté unificado en el fondo de la naturaleza es un sueño muy hermoso y tiene cierto carácter religioso, aunque no pasa ni por la sinagoga ni por la iglesia, porque dice, es la búsqueda de que todos estemos integrados. Acordémonos que la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir, volver a integrar. Y entonces me acuerdo que le vi los ojos y le dije, ¿me estás hablando de una espiritualidad secular? Y recuerdo su sonrisa y cómo le brillaron también los ojos en ese momento, y me dijo con una sola sílaba, sí.
Esa era la gran búsqueda también de los novelistas. Entonces, bueno, ese es un libro que me parece muy interesante, en 6º piso. A veces ya nada más está en versión digital porque se acabaron las 4 ediciones que se publicaron en papel. Esperemos que pronto venga una nueva, pero ese es uno de los libros que he planteado, que he desarrollado. Y otro muy interesante, lástima que también ese ya no se puede conseguir, se llama Gato Encerrado. Es un libro pop-up, de estos libros que se abren en 3 dimensiones, como la canción mexicana dice, ojos de papel volando, ¿no? Y ese es un libro muy, muy hermoso porque habla precisamente también del problema de la percepción y del problema que tienen los gatos, porque resulta que cuando nacen apenas no tienen desarrollados los nervios ópticos. Parafraseando a Antonio Machado, se hace cerebro al pensar, se hace mirada al mirar, y entonces en el momento de mirar se van actualizando las redes y conexiones que permiten precisamente esa posibilidad. Pero entonces a unos científicos que ganaron el premio Nobel se les ocurrió algo, pues un experimento un poco triste, ¿no? Porque encerraron a esos gatitos, cuando acaban de nacer no tienen terminadas estas conexiones ópticas, y entonces los encerraron en unas cajitas en donde solamente podían ver líneas horizontales. Cuando sacaron a los gatos de la caja, ya no podían ver lo vertical porque estaban acostumbrados nada más a ver líneas horizontales. Y eso me deja a mí la pregunta de en qué cajas nosotros estamos encerrados y qué podemos ver o no podemos ver por nuestra educación o falta de educación. Y bueno, pues es un libro entonces que reflexiona sobre estos temas. Por otro lado, escribí una novela que se reeditó recientemente que se llama El libro del destino. Es una novela que también desde la subjetividad explora otras avenidas de conocimiento que son las que nos revelan el arte y también de alguna manera ciertos personajes que son intrigantes. Y por otro lado, hoy en día acabo de terminar una novela que se va a publicar en octubre, que se llama Los sueños de Patanjali, y que también es una exploración de lo que podríamos llamar percepción más refinada o alucinación. Y esto me intriga mucho porque a mí me parece interesantísimo ver si la percepción humana se puede asomar a lo que han marcado algunos grandes poetas como William Blake, quien decía que si se abrieran las ventanas de la percepción, veríamos la realidad como es infinita. Y esto se acerca a una visión sagrada, una visión de íntima relación y comunicación con la naturaleza y con lo que nos rodea. Pero la pregunta es, ¿cuándo es alucinación? ¿Cuándo es una verdadera visión poética? ¿Cuáles son los grados de percepción que podemos tener? Porque hemos estudiado muy bien la degradación de percepción del ser humano. Cuando estudiamos el delirium tremens, que puede surgir por el alcohol, que surge con el alcoholismo, podemos ver la distorsión de la percepción que podemos sufrir. Y esto está muy bien estudiado. Pero lo que no está muy bien estudiado es la posibilidad de ver si hay estados más refinados de conciencia. Y de ello, por ejemplo, nos hablaban personajes como Aldous Huxley o novelistas como José Agustín. Entonces, esta es la novela que voy a sacar próximamente, Los sueños de Patanjali. Y eso es lo que estoy haciendo en ese terreno de libros, ¿no? Y de exploración literaria y exploración de divulgación de conocimiento. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pepe Gordon, con estas recomendaciones, con este adelanto de que vas a publicar en octubre nuevo libro. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por platicar con nosotros. Aquí la gente te saluda, Max Hernández, Roldán, Irma Garza, Vero Ramírez. Te agradezco y muchísimas gracias, Pepe. Hasta luego. No, hombre, al contrario, de verdad, muchísimas gracias, Manuel. Un gran gusto, un gran gusto. Chau, chau. Ahí despedimos entonces a Pepe Gordon y también nos despedimos porque ya se terminó el programa. Son
3 para las 12 del mediodía aquí en el centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron comentando. No se le olvide dejar su like si no lo ha dejado. Seguimos con Galileo todos los viernes. Recuerde, aquí a las 11 de la mañana, tiempo del centro de la República, un nuevo episodio con información de actualidad, con entrevistas como la que acaba de ver con Pepe Gordon, esta plática interesantísima, riquísima, muchas cosas para reflexionar, incluso sus recomendaciones por si les interesaron. Algunos ya estaban poniéndolas aquí en los comentarios. Le agradecemos entonces a Pepe Gordon, pero sobre todo a usted que se quedó con nosotros aquí en Galileo. Nos vemos la próxima semana con más información sobre ciencia, ciencia y más ciencia aquí en Galileo. Yo soy Manuel González Vargas. Nos vemos. Hasta la próxima.